Buen día, mi nombre es David Lancheros, estudiante de Economía de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, y hoy haré un storytelling de los distintos procesos económicos, políticos, sociales y religiosos desde la creación de la Constitución de 1991 hasta la actualidad. Así que empecemos. A veces, para entender quiénes somos hoy, tenemos que volver a mirar el camino que dejamos atrás. Y Colombia, al entrar al siglo XXI, no era un país en calma, pero sí uno que buscaba transformarse. A finales del siglo XX, en un contexto de profunda crisis nacional que se mantenía de décadas atrás, la Colombia de finales de los 80 estaba acorralada por la violencia del narcoterrorismo, con atentados como el edificio del DAS en 1989, la corrupción del proceso 8000 y la creciente desconfianza en una constitución de 1886 que se quedaba obsoleta en la actualidad cruda y dura que cursaba el país. La chispa encendió en 1989 durante una protesta estudiantil en la Universidad del Rosario de Bogotá. Pero el momento definitivo llegó con las elecciones de 11 de marzo de 1990. Ese día, los estudiantes organizaron una acción cívica sin precedentes, el movimiento de la séptima papeleta. La estrategia era simple, pero profundamente poderosa. En medio de las 6 papeletas oficiales para elecciones parlamentarias, los ciudadanos depositaron de manera extraoficial una séptima papeleta hecha en papel celeste, con una pregunta clara y contundente. ¿Vota usted por la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente para expedir una nueva constitución política? ¿Sí o no? Este impulso ciudadano canalizado por la juventud abrió la puerta a un proceso constituyente sin igual. La asamblea, que sesionó entre febrero y julio de 1991, fue notablemente pluralista. No solo incluía a los partidos tradicionales, liberal y conservador, sino también a militares de la exguerrilla M-19, así como a indígenas, representantes evangélicos y movimientos sociales. El resultado fue la Constitución Política de 1991, en un acuerdo colectivo que se convirtió en la hoja de ruta para modernizar el país. Pero Colombia no entró con una nueva constitución al siglo XXI, sino también lo hizo con enormes desafíos: violencia, narcotráfico, fragilidad institucional, que le dio el surgimiento a el Plan Colombia, una alianza estratégica con Estados Unidos que marcó los primeros años del siglo XXI. Su objetivo: fortalecer el Estado, combatir el narcotráfico y enfrentar los grupos armados. Para muchos fue una tabla de salvación, para otros un plan marcado por la militarización y la dependencia externa, acompañada de daños colaterales y fumigación desproporcionada de glifosato, estrategia que devastó medios de vida campesinos, dañó ecosistemas y generó tensiones sociales sin resolver el problema de fondo. Con el nuevo siglo y la llegada a la presidencia de Álvaro Uribe Vélez, del 2002 al 2010 se implementó la política de seguridad democrática. El Estado recuperó una presencia significativa en carreteras, municipios y zonas rurales, dominadas por actores armados ilegales, principalmente FARC y ELN. Si bien estas políticas generó una mayor sensación de seguridad y movilidad apoyada igualmente con el Plan Colombia, sirvió a gran parte de la población urbana y permitió la desmovilización de los grupos paramilitares de las Autodefensas Unidas de Colombia a través del proceso de justicia y paz. También estuvo marcada por graves violaciones a los derechos humanos
que en la actualidad destapó el escándalo de los falsos positivos, ejecuciones extrajudiciales de civiles presentados como guerrilleros, muertos en combate por miembros de las fuerzas públicas, lo que generó un profundo dolor e impunidad para miles de víctimas. En medio de este conflicto, la reelección presidencial inmediata, hito histórico que no se generaba desde 1910, permitió el impulso y aprobación de una reforma constitucional en 2004. Gracias a esta reforma, el presidente Álvaro Uribe Vélez pudo presentarse y ganar las elecciones del 2006. Este cambio modificó el equilibrio de poderes, generó nuevas alianzas políticas y debates sobre la concentración de poder que aún siguen vivos en la agenda política colombiana. Mientras tanto, Colombia empezaba a ver nacer nuevos movimientos políticos. La ciudadanía, cansada de lo mismo, comenzó a buscar alternativas. El país se sumó al giro de la izquierda que vivía Latinoamérica, y voces nuevas antes invisibles comenzaron a ocupar espacios en consejos, alcaldías y el Congreso. Ya no era una política de dos colores, conservador y liberal, era un mapa lleno de nuevas propuestas y contradicciones. En medio de todos estos cambios, Colombia llegaba a pasos cortos pero seguros a uno de los momentos trascendentales de su historia, el proceso de paz con las FARC. A lo largo de 4 años de negociación en La Habana, en el gobierno de Juan Manuel Santos, que gracias a este proceso pudo ser reelegido para que este proceso continuara, y el país entero debatió. Muchos vieron en el acuerdo la posibilidad de cerrar un conflicto de más de 50 años. Otros lo sintieron como una concesión peligrosa. Pero en 2016, la firma del acuerdo abrió un nuevo capítulo, acompañado de la Jurisdicción Especial para la Paz, JEP, en el cual se rigen todos los capítulos anteriores y esclarecer un pasado para un futuro más claro. Mientras todo esto sucedía en la arena política, la economía del país daba un giro. La apertura económica de los años 90 se consolidó en el siglo XXI, permitiendo la entrada de productores extranjeros, nuevas inversiones y mayor competencia. Llegaron también los tratados de libre comercio, que abrieron las puertas, sí, pero también pusieron a prueba a los agricultores, a las pequeñas industrias y a los territorios más vulnerables tras la llegada de este capitalismo internacional. Colombia comenzó a integrarse al mundo globalizado y eso cambió los precios, las oportunidades laborales, la industria, la agricultura y la vida en las ciudades. Todos estos acontecimientos políticos, militares, sociales y económicos llegaron a todo el territorio nacional. Algunos municipios vieron nuevas carreteras, otros vieron la llegada de nuevos grupos armados. Tras la desmovilización, en ciertos lugares se fortaleció el turismo y la inversión, en otros la economía local se vio golpeada por las importaciones o el conflicto. Hoy, vivir en Colombia significa convivir con los efectos de esas decisiones, las que buscaban protegernos, las que intentaron modernizar la economía y las que buscan construir la paz. Lo que somos hoy es el resultado de esas transformaciones, y lo que seremos mañana depende de cómo decidamos enfrentar nuestro pasado, entender nuestro presente y construir un futuro distinto. No siendo más, esta sería mi despedida para esta pequeña narración. Les deseo un feliz día.